Y por otro lado van a estar las moléculas que se van a encargar de la activación de diferentes vías de señalización que finalmente van a llegar al núcleo y van a dar inicio a la transcripción de una serie de proteínas, ¿sí? Esta comunicación, créanme, realmente va a tener grandes efectos o va a tener grandes aplicaciones en la activación de diferentes funciones de nuestra célula. De hecho, nosotros hablamos de la sinapsis inmunológica, aquella que ocurre entre una célula presentadora de antígeno y un linfocito T. Y además que vamos a tener como resultado la activación del linfocito T o la activación de las células presentadoras para eliminar al antígeno. Pero en realidad los linfocitos sufren una serie de sinapsis a lo largo de toda su vida. Voy a estar haciendo como a lo largo de esta presentación vamos a estar haciendo algunos señalamientos de dónde puede volver a ocurrir otro tipo de sinapsis. Sin embargo, insisto, nos estamos centrando en aquella que es dependiente del antígeno, en donde lo que se está presentando es el antígeno, ¿sí? Bueno, entonces lo último que estuvimos hablando es sobre las moléculas que se van a encargar de activar o de reprimir alguna función. Estuvimos señalando a la molécula CD28 como una molécula que aparece dentro del linfocito T, virgen, y que se va a encontrar también en las células efectoras o en las células de memoria, pero esta es constitutiva y que su función más importante es precisamente la activación de esas vías de señalización en la célula T. Por otro lado, van a aparecer otras moléculas de forma más tarde, como STLA4, que en este caso su función es la de inhibición. Y esto me permite también marcar una función más de todas estas moléculas. No función, porque no es una función, sería una aplicación más de estas moléculas. ¿Qué aplicación creen ustedes que le podemos dar a esto de que de repente tengamos algunas moléculas que aparecen desde el principio y otras aparecen en una etapa más tardía? ¿Para qué lo utilizarían esto ustedes en investigación o en el diagnóstico o no sé, en muchas otras áreas donde podríamos trabajar con esto? ¿No se les ocurre ninguna? Pues, Bueno, ¿podría ser para enfermedades autoinmunes, maestra? La ¿en qué sentido, CD28, perdón? perdón. ¿En qué sentido? O sea, usted se refiere a la investigación como de la molécula CD28, ¿no? Ajá. Entonces, como esta, pues, tiene actividad es como estimuladora, bueno, en la actividad celular, podría utilizarse, pues, en enfermedades autoinmunes, o sea, se podría señalar cómo funciona esta molécula. Ok. Trasplantes, no sé, se me ocurre Sí. eso. Se podrían utilizar, miren, vean todas las aplicaciones que, si comprendemos estas moléculas, todas las aplicaciones que les podemos dar. Por ejemplo, dentro de esas enfermedades que nos está platicando Fernanda, nos podrían servir como marcadores para ver si nuestras células están respondiendo o no a determinado medicamento. Nos podría servir como marcadores para identificar qué células son las responsables del desarrollo de ciertas enfermedades. Por ejemplo, imaginemos que identificamos una enfermedad autoinmune, ¿no? Y en la enfermedad autoinmune el gran problema es que tenemos células autorreactivas y que además podemos tener esas células autorreactivas, pero lo mejor que sería mantenerlas apagadas, que no reaccionen ante los antígenos. Entonces, una forma de investigar si están reaccionando o no podría ser, por ejemplo, una célula virgen solo va a tener CD28, pero no va a tener CTLA4, porque es virgen, ¿sí o no? Entonces, el encontrar una alta expresión de CTLA4, ¿qué me está indicando? Me podría estar indicando que tengo una gran cantidad de células activadas. Por lo tanto, tal vez podríamos utilizarlo como un marcador de una enfermedad en acción, una enfermedad activa. Podría ser un ejemplo.
Ahora, yo quiero ver si, por ejemplo, estoy en este momento, tengo células reactivas, no sé, en contra de un alérgeno. Ah, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ver qué marcadores se están expresando en mis células. Tengo a células que tienen CD28 y además tienen CTLA4. ¿Qué me indica el hecho de tener a estos dos marcadores? María Fernanda. ¿Es lo mismo? ¿Cuál María Fernanda? Usted. Ah, ay, ¿cómo me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué le indica si usted encuentra en una célula dos marcadores, tanto a CD28 como CTLA4? ¿Es lo mismo tener una célula con CD28 y CTLA4 o tener una célula solo con CD28? No es lo mismo, porque cada una tiene una función, ¿no? Ajá, pero ¿qué significa cuando tiene a las dos moléculas? Ay, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Si encuentro a las dos moléculas, entonces puedo decir que mis células están siendo activadas, ¿sí? Que ya están respondiendo a determinado antígeno. Si solo encuentro... Sí, Jessica. O sea, cuando están las dos se refiere como que ya es efectora o... Así es, así es. Cuando están coexpresadas quiere decir que ya la activó previamente una dendrítica y por lo tanto ya es efectora. Ya puede producir citocinas, ya puede eliminar, si es una citotóxica, eliminar a una célula infectada, etc. Si solamente tengo a CD28 y no encuentro a CTLA4, entonces es un indicador de que es una célula virgen, es una célula que aún no ha sido activada y por lo tanto no va a responder. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Entonces, la existencia de todas estas moléculas también resultan ser marcadoras. ¿Para qué otra cosa me pueden servir? Una vez que las entiendo, pues estas pueden ser vías o blancos para diversos tratamientos de enfermedades. Ayer lo comentaba con, creo que fue con Omar, en donde, por ejemplo, en el cáncer, el gran problema que tenemos es que la célula cancerígena, la célula tumoral, induce la expresión de CTLA4 en nuestros linfocitos T para generar un ambiente inhibidor. De tal forma que aun cuando tú tuvieras linfocitos T capaces, hacemos cruces para que eso no ocurra, pero veamos el panorama. Tenemos a las células, linfocitos T, que por fin lograron reconocer a la célula tumoral y van a responder. ¿Sí? Entonces, la célula tumoral envía señales al linfocito T, ¿para qué? Para apagarlo, para bloquearlo, para que éste no responda y aun cuando lo reconozca, lo mantenga apagado. Entonces, si nosotros conocemos este problema, pues eso se vio como un blanco para el tratamiento en contra del cáncer, razón por la que les dieron el premio Nobel en el 2018 a Onjo y a compañeros. En donde, ¿qué fue lo que ellos propusieron? Ok, si estas moléculas sirven para inhibir a mis linfocitos T que por fin están logrando eliminar al cáncer, ¿qué voy a hacer? Pues voy a bloquear a CTLA4. Produjeron anticuerpos contra CTLA4 de tal forma que lo están bloqueando y cuando una célula efectora llega con la célula tumoral, la reconoce y va a empezar a hacerle daño, probablemente la célula efectora ya tenía el ligando para unírsele a CTLA4, pero ahora ya no va a pasar eso y por lo tanto la célula T va a poder responder y eliminarlo. En el caso de las células autoinmunes buscaríamos lo mismo, buscaríamos que las células reaccionen, ahí no, al contrario, ¿qué estamos pidiendo? Que las células se apaguen porque nos reconocen a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tal vez voy a buscar la sobreexpresión de CTLA4 en mis células, voy a inducir la expresión de CTLA4 en mis células para mantenerlas apagadas.
¿Cuáles son los grandes retos? Así como lo platico, suena bien sencillo. Todos diríamos, pues ya sé a qué me voy a dedicar. Voy a producir anticuerpos contra CTLA4 y lo voy a vender como una terapia en contra del cáncer. Sí, suena muy fácil, pero los grandes retos, ¿cuáles son? La especificidad. Porque si yo me pongo a activar a CTLA4 en todas mis células, ¿qué voy a lograr? Una inmunodeficiencia, porque ya no voy a tener células que puedan responder a los patógenos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr o cuáles son los objetivos? Apagar solamente aquellas células que me interesan, es decir, en el caso de la autoinmunidad, a las autorreactivas. En el caso del cáncer, lo mismo. Voy a intentar prender solamente a las células que reconocen al cáncer. Ese es el reto. Porque imagínense que me agarro a prender por parejo a todas las células T. Pues entonces puedo prender a alguna célula que se haya escapado autorreactiva, puedo prender el montón de células que al contrario me van a traer después consecuencias, ya sea de hipersensibilidad, ya sea de enfermedades autoinmunes, entre otras cosas. ¿Nos queda claro, chicos? ¿Cómo es importante el conocimiento de estas moléculas y todo el provecho que le podemos sacar? Sí. Ok. Bueno, otras moléculas que van a tener importancia semejante van a ser, por ejemplo, el juego que hacen ICOS e ICOS-L, y PD1 y PDL1 o su PDL2. Estas moléculas son moléculas que también tienen que ver con la activación o la inhibición de las señales. La diferencia es que las más importantes o centrales serían estas. Y estas van a aparecer generalmente después de la activación. En el caso de ICOS, es un coestimulador inducible, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Estimular la activación de nuestras células. Se expresa sobre células T después de 24 o 48 horas de su activación. Además, lo vamos a encontrar en células de memoria, manteniendo la actividad de las células T. Se une específicamente a un miembro de la familia B7, que en este caso lo vamos a conocer como ICOS-L. ¿Qué quiere decir? La L se suele poner para marcar a los ligandos. ICOS sería el receptor, que lo encontramos en la célula T, e ICOS-L sería su ligando, que lo vamos a encontrar en la célula presentadora. ICOS-L se expresa en algunas células presentadoras de antígeno y en células epiteliales tras la inflamación. PD1 y PDL1, estos al contrario van a participar en un proceso de inhibición, van a tener papel semejante al que jugaba CTLA4. Nuevamente, PDL1 pertenece a la familia de B7, pero son moléculas homólogas. Voy, chicos. Se me olvida. Ya, se me olvida conectar la batería. Ok, PD1, cuando se conoció por primera vez, se encontró que, se creyó más bien que participaba en la inducción de la apoptosis y por eso se le dio el nombre a esta molécula como la molécula de la muerte celular programada 1. Más adelante se vio que no era así, en realidad esta molécula participa en mecanismos de inhibición, es decir, inhibe la activación de las células T mediada por TCR y se ha visto que juega un papel muy importante en la inducción de la tolerancia. Esta molécula se va a expresar en los linfocitos T activados y en los linfocitos B vírgenes, células dendríticas y monocitos. Mientras que sus ligandos, existen dos ligandos que es PDL1 y PDL2. El que tiene mayor relevancia en cuestión inmunológica sería PDL1. ¿Por qué? Porque esta molécula se encuentra en monocitos, neumocitos, linfocitos T activados, células dendríticas plasmacitoides y el endotelio vascular. Mientras que PDL2 se relaciona más con otro tipo de procesos, no tanto en la sinapsis inmunológica, y lo encontramos en células dendríticas mieloides, monocitos pulmón y endotelio vascular. Pero bueno, de forma general, ambas moléculas son inducibles. Estas van a tener una función semejante a la de CD28, es decir, la de activación, y PD1 semejantes a las de CTLA4, es decir, de inhibición. Luego van a aparecer otras moléculas. Existen en realidad un montón de moléculas coestimuladoras
e inhibidoras de la respuesta inmune. Nosotros estamos viendo las centrales, chicos, las que son mucho más generales, pero de verdad hay un sinfín de moléculas. Cada vez que nos comenzamos a ver alguna patología, empezamos a reconocer un montón de ellas que antes nadie nos las había mencionado, pero bueno, por las características de nuestro curso, pues nos tenemos que enfocar a estas. Pero una de las que juega un papel mucho, mucho más relevante es CD40 y CD40L. ¿Cuál es la función de estas moléculas? Bueno, en este caso, nuevamente, aquí, ¿quién es el receptor? Con lo que hemos platicado. CD40. CD40. Así es, CD40 es el receptor y CD40L es el ligando. En este caso, CD40L, es decir, el ligando lo vamos a encontrar en los linfocitos T. Y al receptor, a CD40, lo vamos a encontrar en las células presentadoras de antígeno. Esto es pieza clave para que podamos hablar de la activación del linfocito T. Este es como el punto central. Una vez que el linfocito T comienza a expresar a CD40L, podemos decir que se ha logrado la activación. Siempre hemos mencionado que el linfocito T, sobre todo el linfocito T cooperador, es como la célula reina de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque se encarga de coordinar prácticamente todos nuestro sistema. Se encarga de darle órdenes al B, al macrófago, a las células, producir los ambientes necesarios para que éstas sigan respondiendo, etc. ¿Sí? De ahí su importancia. Entonces, cuando el linfocito T comienza a expresar a CD40L, es como darle su cetro, su corona. Eres el rey, ahora sí ya puedes mandar, ya puedes empezar a coordinar. Entonces, les decía, CD40 se va a expresar de forma constitutiva en las células dendríticas profesionales, destacando la presencia de esta molécula ¿en quién? En los linfocitos, en las células dendríticas. Acuérdense, la célula dendrítica es la primera en activar a un linfocito T. Entonces, cuando llega la célula dendrítica y le presenta el antígeno al linfocito T, comienza a haber interacciones y comienzan a enviar señales, ¿de acuerdo? Ya está participando CD28, ya está participando ICOS, etc., etc. Y estas señales, ¿qué le están diciendo a los linfocitos T? Le están diciendo, expresa a CD40L. Al haber toda esta activación en el linfocito T comienza con la síntesis de CD40L y lo empieza a expresar en su membrana. Una vez que el linfocito T lo expresa en su membrana, entonces la célula dendrítica y el linfocito T comenzarán a tener una sinapsis final o tendrán una activación final. Esto va a permitir que después el linfocito T, cuando ya tiene su CD40L, puede ir, ya como célula efectora, puede ir con otras células presentadoras y se puede comunicar. Y a través de eso es que finalmente va a dar órdenes el linfocito T a otras células. Pertenece a la familia de los receptores y ligandos de TNF y media la transducción de señales estimuladoras en los linfocitos T e induce la expresión de moléculas coestimuladoras en las células presentadoras de antígeno. ¿Se acuerdan que hemos dicho varias veces que la célula dendrítica es la que ya posee moléculas coestimuladoras al por mayor, mientras que los macrófagos y los linfocitos B, estas son inducibles? Pues cuando el linfocito T ya tiene su CD40L, ya es como una célula efectora, y se encuentra a otras presentadoras, va a través de esta comunicación a inducir que en estas células presentadoras se sobreexprese las diferentes moléculas coestimuladoras y finalmente puedan tener una mejor activación o una mejor función en contra de los agentes extraños llamados antígenos. Entonces, la interacción o la sinapsis inmunológica entre una célula presentadora y un linfocito T siempre va a tener resultados bidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que tanto el linfocito T le va a mandar señales a la presentadora como la presentadora va a mandar otras señales o va a activar mecanismos en los linfocitos T.
Como resultado de esto, en las células dendríticas se induce la expresión de moléculas de coestimulación y potencia la sinapsis inmunológica. Además, modula la producción de citocinas y de quimiosinas. En los linfocitos T es esencial para la sensibilización, expansión y maduración hacia células efectoras capaces de producir citocinas y ejercer su actividad cooperadora y lítica. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestro, yo tengo una duda. Por ejemplo, hasta el momento hemos visto moléculas que unas tienen la capacidad de activar la respuesta inmune y de otras de inhibirla, ¿no? Porque unos activan a los linfocitos T y otros los inhiben. Sí. Pero de esos, en este caso solo nos estamos refiriendo a linfocitos T, por ejemplo, citotóxicos o helper, ¿no? Pero, por ejemplo, si activáramos uno que fuera regulador, al activar un regulador, en teoría, no estás activando la respuesta inmune, ¿no? Sino que por el contrario la estás inhibiendo, porque es lo que hace un regulador. Así es. Entonces, o sea, estás activando a la célula, pero el papel de la célula es la supresión. ajá, entonces moléculas que activan, por ejemplo, CD40L, o sea, activaría la respuesta inmune si se presenta en un helper, ¿no? Pero la inhibiría si se presentara en una reguladora. O sea, puede cumplir las dos funciones. Lo que pasa es que un regulador va a tener otro tipo de moléculas coestimuladoras. Generalmente el tipo de moléculas coestimuladoras que va a tener el T cooperador y que además va a inducir el T cooperador son moléculas de apagado, es decir, moléculas de inhibición o moléculas inductoras de apoptosis. Ah, ya sabes, son distintas. Okay. Así es. Sí, la molécula, estas moléculas, hay un término que me gusta mucho cuando se habla de todo esto de la activación intracelular, que es que son mecanismos móviles o dinámicos. Es decir, se expresan en un momento de alguna forma, pero tal vez al siguiente día, dependiendo de las señales y de las citocinas que están en el ambiente, va a tener un perfil más inhibidor que un perfil más de activación. Sí, gracias, maestra. Por eso es importante que cuando tú estés estudiando cualquiera de estos mecanismos, los estudias en el momento, bajo ciertos estímulos. Cuando ustedes se van a un artículo, si se fijan, siempre van a encontrar el de, este fue el resultado estimulando con tal PAM, con tal, a tal concentración, se fue estimulando con tanto tiempo de estímulo, con determinada temperatura, porque es importante considerar estos factores, porque tal vez yo intento reproducir nuevamente ese proceso y solo por haber modificado la concentración obtengo resultados diferentes. ¿Sí? Sí, gracias. Y eso es a la vez lo que hace interesante todo esto, porque eso yo creo que es una de las grandes ventajas que si lo sabemos trabajar, tiene el sistema inmune, que es completamente modulable. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, vamos a comenzar con la activación del linfocito T. Esa activación se va a llevar a cabo a través de activación, válgame la redundancia, de diferentes vías de señalización. Ustedes en su presentación tienen las vías de señales particulares del linfocito T, que se dan a través de la activación del TCR o del reconocimiento del TCR. No son las únicas, y una característica de las vías de señalización es que una vez que activas una vía, en el citosol se activan un montón de moléculas que te lleva a la activación de un montón de vías, es decir, son reacciones en cascada. Entonces, en realidad es muy poquito, es prácticamente una embarrada de lo que ocurre intracelularmente en un linfocito T. Pero yo les dejé que revisaran estas vías para hacer ahora un poquito más dinámico esto. Entonces, me gustaría saber si con lo que ustedes pudieron leer, ¿cuáles son los componentes importantes dentro de la activación de un linfocito T? Molecularmente hablando. ¿Sí revisaron las vías?
silencio significa que no. Maestra, yo la verdad no las chequé porque hoy teníamos examen y me absorbió, pero me disculpo. No se puede. Ok, bueno, a propósito de, como les había dejado esas vías, preparé son 2 diapositivas en donde previo a introducirnos a las vías, trato de explicar a estos elementos importantes. Entonces, estas 2 ustedes no las tienen en la presentación. Fue un poquito como a propósito para obligarlos a ustedes con la lectura que identificaran estos factores. Y más que, yo sé que probablemente no me los iban a explicar algunos, hay quienes tienen mucho interés y luego lo leen por su cuenta y lo pueden hacer, pero era como obligarlos a que se preguntaran qué es esto. ¿Sí? Entonces, bueno, como no se hizo, pues voy a continuar con la presentación. Les comparto nuevamente la presentación ya con este cambio. Quiero aclarar que esta diapositiva no pertenece, a ver qué célula es, con lo que ven. Linfocito B. ¿Por qué dijo que era un linfocito B, Alejandro? A ver si latino. Porque por el BCR, ¿no? Así es. Entonces, cuando veo esta imagen dices, chin, a ver si no les mete ruido, porque estamos hablando del PCR, estamos hablando de la activación de los linfocitos T. Sin embargo, voy a justificar el por qué utilizo esta imagen. Porque la verdad, de todas las imágenes de vías de señalización, esta está, si bien sencillita, tiene todas, y además te habla de los componentes de una transducción de señal. Entonces, lo que quiero tomar es eso. De hecho, si se fijan, aquí originalmente indicaba que esta es una IgM, perdón, aquí decía el ejemplo del antígeno del cual estaba hablando. Y yo traté de tapar eso para, insisto, no es lo que me importa ahora. Quiero que veamos esto como un ejemplo de una transducción de señal, ¿sí? ¿Nos queda claro a todos? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, una transducción de señal que es la activación de todas las moléculas citosólicas o intracelulares en una célula que me van a llevar a la activación del DNA, a la activación génica. ¿Para qué? Para poder expresar diferentes tipos de proteínas, proteínas que van a tener un sinfín de funciones, proteínas que van a estar relacionadas con la proliferación, proteínas que van a estar relacionadas con la diferenciación de la célula, tal vez con la inducción de la apoptosis, yéndonos a una etapa más tardía en donde queremos apagar esas células. Tal vez en las proteínas relacionadas, por ejemplo, en el caso de un linfocito B, con la producción de anticuerpos, en el caso de un linfocito T, con la producción de citocinas. En el caso, estoy hablando en general, ¿sí? De cualquier célula. En el caso, por ejemplo, de un macrófago, tal vez en las proteínas relacionadas con la formación del MHC de clase 1 o del MHC de clase 2, con la formación de los fagosomas, moléculas que se van a encargar de dar movimiento a la membrana dentro de la célula, etc., etc. ¿Qué hace el núcleo? Activar genes. ¿Para qué? Para sintetizar una nueva proteína. Pero recordemos que esas proteínas, ¿para qué las expresamos? Para llevar a cabo una función. Entonces, una transducción de señales sería todo el movimiento molecular que nos va a llevar a la síntesis de una nueva proteína por la activación de un gen, ¿sí? Entonces, insisto, aclaro, lo estoy utilizando solo como un ejemplo de esto. Y aquí me aparece el BCR. Por lo mismo que yo sé que todas estas moléculas no las conocemos, sin embargo, en este momento, la verdad no me interesan mucho, pero bueno, de todos modos les quise poner aquí lo que significa el nombre, ¿sí? Por si alguno tiene interés particular. Lo que me interesa a mí sería esto. Ok. Una transducción de señales generalmente va a estar asociada a un receptor. Entonces, la primera pieza elemental para una transducción de señal que voy a requerir es un receptor y un ligando. En este caso, el receptor es transmembrana. Es un receptor, podríamos decir, periférico o membranal. Sin embargo, recordamos que nosotros tenemos un montón de receptores también citosólicos.
¿Se acuerdan? Entonces, esta activación también puede venir desde aquí adentro, pero como es lógico, yo voy a hablar ahora tanto de TCR como en su momento del BCR, por eso estoy hablando de una activación o transducción de señal a nivel de la membrana externa. Entonces, una transducción va a ocurrir a partir del entrecruzamiento de los receptores membranales. Este entrecruzamiento va a resultar una vez que este receptor se une al ligando. Lo primero que requiero entonces es la participación de varios receptores. Si aquí, imagínense, esto estuviera vacío, no tuviéramos a este receptor, llegar a este ligando y se une a esta molécula, probablemente no pase nada. ¿Por qué? Porque no hay cercanía de otras moléculas que se estén activando. Entonces requiero entrecruzamiento. Insisto, es cuando se acoplan varios receptores en un punto. Una vez que el ligando se une a estos receptores, va a generar cambios conformacionales en estas estructuras a nivel del citosol. Estos cambios conformacionales van a permitir que las moléculas que tienen motivos CITAM expongan a esos motivos. ¿Se acuerdan qué eran los motivos CITAM? Los que eran activadores, ¿no? Los motivos de tirosina activadores. Entonces, una vez que quedan expuestos, estos atraen a otras proteínas, ¿como a cuáles? Como a las tirosincinasas. Es decir, atraen a sinasas. ¿Qué es una sinasa? Desde su examen de diagnóstico les vengo dando lata con eso. ¿Son lo mismo que las quinasas? Uh-huh. Ah, entonces unen grupos fosfatos, ¿no? Así es, van a fosforilar o unen grupos fosfato. Entonces, existen diferentes tipos de sinasas. Hay sinasas que van a unir grupos fosfatos a proteínas, como sinasas que van a unir grupos fosfatos a lípidos. Dentro de las proteínas unen particularmente a diferentes tipos de aminoácidos, como pueden ser las tirosinas, pero no son las únicas. Sin embargo, a nivel del sistema inmune, estas son de las más importantes. Entonces, estas tirosincinasas, por eso reciben el nombre de tirosincinasas, porque son proteínas, estas que les pongo aquí son ejemplo de ellas, que van a unir grupos fosfatos a las tirosinas. Una vez que unen grupos fosfatos a estas tirosinas, vamos a tener una serie de proteínas que tienen dominios particulares, como serían dominios SH2 o dominios SH3, que estos dominios les permiten unirse a tirosinas fosforiladas. De tal forma que si se fijan qué está ocurriendo, movimiento molecular, estamos haciendo un montón de series bioquímicas que estas moléculas lo que están haciendo es unirse y una vez que se unen se van a activar, se van a volver ahora ellas sinasas de otras moléculas, como se puede ver aquí en el ejemplo. En este ejemplo, sí, una vez que se unió a estos grupos fosfatos, adquirió su poder de sinasa y esto va a provocar que ella fosforile a otras moléculas, como es el caso de la fosfolipasa C, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, todas estas moléculas intermediarias que participan, como pueden ser las moléculas adaptadoras o como pueden ser las enzimas activas, las vamos a encontrar dentro de rango de intermediarios bioquímicos. Generalmente las adaptadoras entran como intermediarios bioquímicos y luego tenemos a las enzimas activas, que son las que finalmente, una vez que se activan, van a liberar a los factores de transcripción. ¿Saben qué es un factor de transcripción? Laura, Carolina. O Cristal. Creo que a Laura ya le he preguntado en otras ocasiones.
Víctor Eduardo. Sí, me parece que eran como proteínas o moléculas que se unen al ADN y como que regulan su transcripción. Así es. Los factores de transcripción son moléculas que también se les conoce como receptores nucleares, que estos se pueden encontrar en el citosol o se pueden encontrar en la membrana del núcleo. Estas proteínas generalmente van a estar acopladas a otras moléculas, impidiendo su traslocación al núcleo, es decir, llegar al DNA, su diana o su blanco. Entonces, cuando activamos todas estas enzimas, las enzimas van a degradar o van a eliminar de ese punto, no siempre terminan siendo degradadas, simplemente eliminan o van a liberar a ese receptor o factor de transcripción. Una vez que este receptor queda liberado, puede traslocar al núcleo y ya en el núcleo se puede pegar a los promotores en el DNA. La mayoría de las veces un factor de transcripción no actúa solo, requiere de más factores de transcripción. Es por eso que una vez que se comienza con la activación de una vía de señalización, nos lleva a la activación de muchas vías. ¿Por qué? Porque vamos a requerir la liberación de varios factores de transcripción. Todos estos factores se van a unir a un sitio promotor y esto favorecerá, porque eso es importante aclararlo, puede ser que favorezca o puede ser que bloquee o limite se me fue el nombre de las proteínas. El nombre de las enzimas que se encargan de activar al DNA, de deshacer la doble cadena de DNA y comenzar con la síntesis, chicos. Ay, ¿no son las Helicasas, polimerasas? ¿no? Las helicasas, todas estas proteínas, el conjunto de todas estas proteínas, pero hay una, la primerita, esa es la que no me acuerdo, que es la que comienza con el... Ay, ahorita se me viene a la cabeza. ¿Primasas? ¿Cuál? ¿Primasas? No te entiendo. Topoisomerasas. ¿Polimerasas? Polimerasas, gracias, las polimerasas, muchas gracias. Entonces, estos factores de transcripción van a favorecer el que éstas se puedan pegar o no se puedan pegar y por lo tanto que comience la síntesis de una nueva proteína o simplemente frenemos la síntesis de una proteína. ¿Sí nos queda claro, chicos? Entonces, ese es el resultado de que un TCR, un BCR o cualquier receptor reconozca a su ligando. ¿Qué es lo que va a cambiar? Primero, ¿de qué célula estoy hablando? ¿Qué tipo de enzimas se encuentran en esa célula? ¿Qué tipo de... ¿Cuáles son las características de ese receptor y qué tipo de dominios va a tener ese receptor? Y así sucesivamente, ¿sí? Factores de transcripción. ¿Qué factores de transcripción se están expresando en ese momento que finalmente me van a llevar a la activación o inhibición de la expresión de un nuevo gen? Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Maestra, a mí no me quedó muy claro. ¿Sí me escucha? Sí. Cuando dijo que ya después se liberaba al receptor y por eso se traslocaba al núcleo y ahí es cuando se puede activar o inhibir la vía para producir, no sé, estas enzimas que comienzan la replicación. Nuevas proteínas, sí. Ok. Gracias. ¿Ya se quedó clara usted sola? Sí, ya. Muy bien, Gracias. Fernanda, gracias. De todos modos, chicos, todo eso que les acabo de platicar, se los puse en esta diapositiva, ¿sí? Yo sé que muchos de estos conceptos, de hecho, normalmente creo que es la primera vez que meto esta información en este material. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una formación más génica, a diferencia de otras carreras. Entonces, cuando yo inicio con esto, yo doy por hecho que todo eso ustedes ya se lo saben. Sin embargo, como sí me ha tocado que de repente llego a algunos grupos y sí no lo sabemos, pero como que ya era de otro semestre, ya no me interesaba en este momento, lo vamos dejando atrás y lo estoy utilizando nada más como material para repasar conceptos que ustedes ya deberían dominar. ¿Sale? Bueno, y entonces ahora sí,
vamos a comenzar con la vía de señalización del TCR. Hay 3 vías importantes que se activan una vez que se activa el TCR, que es la vía dependiente de calcio, la vía de las MAP quinasas y la vía de la fosfolipasa C o el NF-κB. Estas 3 vías son, insisto, las más trascendentales o las básicas dentro de la activación del TCR. Pero dentro de estas encontramos inclusive ramificaciones y el montón de moléculas que se van activando. Es decir, solo es un resumen. De hecho, esta imagen me gusta mucho. En lo particular, si quieren saber más de vías de señalización, definitivamente les recomiendo el libro de Abbas, que es el que viene más completo en cuanto a la activación del TCR y del BCR. Sin embargo, me gusta mucho, es el libro de Pavón, porque me gusta cómo resume todas las vías, las integra en una misma imagen y para mí se me hace más sencillo la comprensión. Pero, insisto, si ustedes quieren profundizar, les recomiendo el Abbas. Entonces, una vez que al TCR se le es presentado el antígeno unido al MHC, este TCR va a activar a sus moléculas de señalización coestimuladoras o sus moléculas coestimuladoras de señalización, que en este caso serían los CD3, los complejos CD3, que son estos que representan de amarillo y rojo, y las cadenas Z. ¿Por qué? Porque recordamos que estas moléculas tenían dominio CITAM, algo que el TCR no tiene. Algo que es muy, muy importante señalar es que para que esto dé inicio, lo primero que necesito es que varios TCRs estén reaccionando. Si no hay la reacción de varios TCRs, esto no va a tener futuro. Por eso la importancia de la presentación del antígeno. Ok, entonces, una vez que estos quedan expuestos, van a aparecer, bueno, en primer lugar, recordemos al CD4 o al CD8, que es la molécula correceptora que va a identificar al MHC, ya sea 1 o MHC2. Estas moléculas, además de identificar a estos otros, también va a permitir el acercamiento o es un sitio de anclaje para las tirosincinadas. Las tirosincinadas suelen ser proteínas transmembranales. Entonces, en este caso, el SK va a fosforilar a estos motivos ITAM. Una vez que estos motivos ITAM son fosforilados, SAP70, que tiene dominios SH2, se puede unir a las tirosinas fosforiladas de las cadenas Z o de las cadenas de CD3. Y esto finalmente va a permitir que nuevamente el SK pueda fosforilar a SAP70. SAP70, una vez fosforilada, adquiere su poder de sinasa y va a fosforilar a la AT. Es una proteína acopladora o adaptadora, la cual sirve como una especie de soporte para que puedan venir muchas otras proteínas, como cuáles, como GRB2D, ADAP y la fosfolipasa C, entre muchas otras. Estas enzimas, por un lado, pueden fosforilar a la AT también, o a su vez van a permitir que una vez que ellas se adaptan a toda esta molécula, puedan ser fosforiladas y adquieran su poder enzimático. Entre ellas me voy a enfocar a la fosfolipasa C y a SLP76. La fosfolipasa C gamma 1 lo que van a hacer, una vez fosforiladas, van a hidrolizar al inositol difosfato. El inositol difosfato lo vamos a encontrar en nuestra membrana. La fosfolipasa C, al fraccionarlo, lo que va a hacer es producir o generar 2 nuevas moléculas, que va a ser el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El diacilglicerol sigue siendo una molécula que se va a mantener unida a la membrana, mientras que el inositol trifosfato es una molécula soluble. Esta se va a poder unir a sus receptores de inositol trifosfato en diferentes compartimentos celulares, entre ellos el retículo endoplásmico, lo cual va a permitir que pueda ser liberado el calcio y va a incrementar los gradientes de calcio. Esto va a agregar a las moléculas STIM1, las cuales van a estimular a ORAI1, que ORAI1 es otro tipo de canales de calcio, solamente que estos se encuentran en la membrana periférica, generando nuevamente la entrada de aún más calcio al citosol. Este incremento en el gradiente de calcio va a provocar la activación
de moléculas como la calcineurina. Esta molécula está asociada a NFAT. NFAT es un factor de transcripción. Cuando la calmodulina logra degradar a la calcineurina, esta va a liberar a NFAT y NFAT ahora va a poder pasar al núcleo y entonces unirse a un promotor en el DNA y comenzar la síntesis de una nueva proteína. Insisto con que una vez que se unen a los promotores, no siempre pueden actuar por sí solas, requieren de otros factores de transcripción, que vamos a ver cómo obtenemos a esos otros factores de transcripción. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo, maestra. Dígame, Omar. Bueno, veo que hay dos flechas que llegan Omar, ¿me puede hablar un poquito más recio? No lo escucho casi. Veo que hay dos flechas que llegan a expresión génica. Una proviene de AP1 y la otra la que ya nos explicó, pero bueno, lo de RAS, RAS, GRP1 y todo eso, ¿a qué se refiere? Ah, ok. A ver, acuérdense que les dije que vamos a ver 3 vías de señalización. ¿Se acuerdan? Les dije sí. que iba a ser la vía dependiente de calcio, que es esta que les acabo de platicar ahorita. Vamos a ver la vía del NF-κB, que es esta que aparece en azul, y finalmente vamos a ver la vía de las MAP quinasas, o la vía mitogénica, que es esta que aparece acá. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, estamos apenas con la primera. Muy bien. Pero ahora, algo que creo que es importante resaltar, porque creo que eso es lo que nos llevó a esa duda, es que todas parten del mismo señalosoma. Todas parten de estas tirosincinasas y de la fosforilación de estos motivos ITAM, tanto de CD3 como de las cadenas Z. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo cómo van cambiando estas moléculas y van activando a otras. Por eso les preguntaba ahorita, ¿hay alguna vía sobre la vía de señalización dependiente del calcio? De todos modos, bueno, en un intento de que esto no sea tan complicado, les puse aquí todo lo que yo les estoy describiendo. Lógico, está abreviado, pero según yo es comprensible la lectura. Si hubiera alguna duda, si hay algo que aún cuando lo leemos aquí con la explicación que he dado se sigue quedando en duda, pues aprovechamos la siguiente semana con las sesiones que tendremos más tarde. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a ver la vía del NF-κB. Maestra, Sí, dígame. faltan 5. La hago en un minuto solo porque quiero que la repasen, ¿sale? Esto mismo que teníamos aquí, del inositol, más bien, que se llevó a la disociación del inositol difosfato en trifosfato y el diacilglicerol, me va a activar al diacilglicerol. Este diacilglicerol va a unirse a la PKC, la cual a su vez va a fosforilar a NEMO y esto va a provocar que NEMO libere a los inhibidores del NF-κB, es decir, a IKK alfa o a IKK beta. Estos inhibidores, una vez que son activados, van a ser ubiquitinados y estos iban a ser degradados por el proteosoma, lo cual va a dejar libre al factor NF-κB, que este factor está compuesto por 5 subunidades, las más representativas son P50 y P65. Estas van a ser fosforiladas y finalmente van a poder pasar al núcleo y tenemos un segundo factor de transcripción. Entonces, les pido por favor repasemos eso y terminemos de leer lo que tienen hasta ahora en la presentación y continuamos con ello el lunes. ¿Sale, chicos? Rebeca, no, o Fernanda, ya se me olvidó quién era la jefa de grupo. Rebeca, ¿no? Sí, es Rebeca. Y sí estará, no la veo hoy. Pero bueno, nada más quería recordar, la próxima semana quedamos que qué días nos íbamos a ver más tarde. Miércoles, jueves y viernes, según tengo entendido.
Entonces, ¿el lunes nos vemos normal? Sí. Ok. Entonces, los veo el lunes y terminamos con esta parte, ¿sí? Muchas gracias, chicos. A usted, gracias. Descansen. Gracias, Sí, maestra. hasta luego, Gracias, señora. A ustedes. Cristal, Gracias, maestra. bueno, como ya respondieron la pregunta, ya por eso no se la había vuelto a hacer, ¿sale? Pero esperemos el lunes más participación. Gracias, adiós. Bonito fin, Adiós. maestra, gracias. Igual, ustedes también, que tengan Adiós, bonito gracias. fin. Maestra, Dígame, Fernanda. perdón, es que